SER Podcast. Y empezamos esta tercera hora de Hora 25 con una noticia de hace unos minutos. El Capitolio ha decidido esta noche por unanimidad llamar a declarar a Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos tendrá que comparecer ante el comité que investiga su participación en el asalto al Capitolio en la jornada en la que había que certificar la victoria de Biden en las elecciones. Informa desde Washington Manuel Ruiz Rico. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Así es, la Comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio ha votado por unanimidad llamar a declarar a Donald Trump. Sus 9 miembros han votado a favor, incluyendo el voto de los 2 congresistas republicanos que forman parte de la comisión, Liz Cheney y Adam Kinzinger. La cita de hoy era la última de esta comisión antes de las elecciones de medio mandato del próximo 8 de noviembre. En la sesión de hoy se han presentado nuevas evidencias de que Trump era consciente de la violencia en el Congreso y de que optó por no hacer nada, así como de que sus planes pasaban por declararse vencedor de las elecciones, pasara lo que pasara. A partir de ahora, si Trump decide no presentarse a declarar, que es lo más probable, solo se retrasaría el proceso, puesto que la Comisión de Investigación podría llevar esta citación a que sea votada en el Pleno de la Cámara de los Representantes, que la autorizaría porque los demócratas tienen mayoría en esa Cámara. Y la otra noticia de esta noche es la confirmación de que España va a mandar a Ucrania 4 lanzamisiles para mejorar las defensas aéreas del país frente a bombardeos rusos como los que estamos viendo esta semana. Lo ha confirmado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que dice que celebra este anuncio de España. A lo que de momento no se suma el gobierno de nuestro país es a la carta que han firmado 15 estados apoyando el escudo antimisiles europeo propuesto por Alemania. La idea es que se integre con el que ya tiene la OTAN para hacer específicamente frente a la amenaza de los misiles rusos. De hecho, la mayoría de los países firmantes de ese compromiso están cercanos físicamente a Rusia, pero España no se suma por ahora, al menos, dice Margarita Robles, la ministra de Defensa, que Alemania sigue sin pedirlo formalmente. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor, buenas noches. Buenas noches. España estará en el escudo de la Alianza Atlántica y no en el europeo, un escudo que va a cubrir el territorio entre Alemania y Rusia y un poco más, hacia el centro de la Unión, con el Reino Unido como apoyo y con Noruega. Ni Francia ni Italia se han sumado de momento a un proyecto, sin dar más explicaciones que las que ha dado la ministra española. Bueno, como ya dijimos en la reunión bilateral que tuvo España con Alemania, esta es una decisión de Alemania que lo están debatiendo en el ámbito bilateral. España está colaborando con Alemania en varios proyectos, pero en este caso concreto nosotros entendemos que nuestra participación en el escudo antimisiles OTAN es el procedente, sin perjuicio de que más adelante, si hubiera una petición expresa que no se nos ha realizado por parte de Alemania, pues la atenderíamos en su caso. O sea que lo hablaron en Berlín, pero que Alemania no ha pedido nada, y aunque suene contradictorio, es toda la explicación que ha dado la ministra de Defensa española en una reunión a la que el alto representante, Josep Borrell, ha llegado tras afirmar, citamos textualmente, aniquilaremos al ejército ruso si usan armamento nuclear. Y nada más. El tiempo nos dirá con qué repercusiones para todos. Y vamos a analizar esta noche las nuevas medidas que ha anunciado hoy el gobierno y que en teoría van a rebajar el impacto de la crisis energética a casi la mitad de los hogares en España. Le vamos a preguntar a la vicepresidenta Teresa Rivera exactamente quién se va a poder beneficiar, por ejemplo, de un descuento del 40% en las facturas de la luz. Hogares con bajos ingresos, pero ¿cómo de bajos tienen que ser para poder acceder a ese descuento? ¿Hasta cuánto dinero puede entrar en una casa al año para que una familia pueda acogerse a ese descuento del 40% en sus facturas de la luz? ¿Durante cuánto tiempo? Ahora se lo preguntamos a la vicepresidenta Rivera. Lo vamos a analizar todo en la mesa de Hora 25 con José Antonio Zarzalejos. Buenas noches. Buenas noches, Aymar. Jesús Maraña, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Aymar. Y Lucía Méndez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes, el día en 2 minutos, Marina Fernández. El día en que el avance de la contraofensiva ucraniana ha obligado a Rusia a evacuar ciudadanos de la región de Jersón. A ordenar evacuaciones en esta zona anexionada ilegalmente. La otra noticia importante del exterior es que 15 años después las facciones palestinas del Fatah y Hamas han firmado un acuerdo de reconciliación. Aquí Rafael Mozo, vocal de Más Edad y Progresista, ha sido elegido sustituto de Carlos Lesmes al frente del Poder Judicial por decisión del resto de miembros, que han ignorado la recomendación de los servicios jurídicos de que fuera el vicepresidente del Supremo, Francisco Marín, que sí asume la presidencia del Alto Tribunal. Bicefalia, por tanto, mientras avanza la negociación para el desbloqueo. Feijóo. El nuevo Consejo General del Poder Judicial tiene que hacer una propuesta para que jueces y magistrados tengan un peso determinante en la elección de jueces y magistrados. Pensamos que 6 meses tiene tiempo de sobra
sobra. Habla ahora de que sean los jueces los que presenten una propuesta en 6 meses para un nuevo sistema de elección en el que tengan peso. En Santiago, el ex jefe de seguridad de Adif ha culpado exclusivamente al maquinista del accidente de Angrois en el que murieron 80 personas. Si hubiera frenado 4 segundos antes, no estamos aquí ahora. Es decir, ha dicho en el juicio que no había señal en la curva porque la normativa no obligaba a colocarlas, una declaración plagada de mentiras según los abogados de las víctimas. Un día que en Francia termina con los sindicatos, también la CGT y la compañía Total, negociando para desbloquear la huelga que ha desatado el caos en las gasolineras por falta de combustible. El gobierno Total a la capacidad de verser des salaires et de faire des augmentations. El ministro Le Maire ha dicho hoy que Total tiene capacidad para aumentar salarios, como piden los sindicatos, y ha anunciado una segunda movilización de trabajadores para evitar el desabastecimiento. 5 minutos de publicidad por hora. Es la nueva tarifa más barata, por 5,5 € que Netflix va a lanzar el 10 de noviembre para captar suscriptores. Prefiero comerme 4 o 5 minutos de anuncio antes que pagar. Que me ponga anuncios, pues no sé, para eso no pago Netflix. Porque no quiero comerme los anuncios. De hecho, aunque hay división de opiniones. Y un viaje para terminar, al futuro, a 2037, cuando España va a estar más poblada, más envejecida y más concentrada en ciudades. Así va a ser la población según el INE, y 1 de cada 8 personas va a vivir sola. Y en la contra de la 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Veremos a Trump, después de la decisión de esta noche del Capitolio, veremos a Trump rindiendo cuentas ante el Capitolio por el asalto al Capitolio. Bueno, supongo que se tenía premeditada anunciar su victoria, fuese cual fuese el resultado electoral. También contaría con la posibilidad de que rindiese cuentas ante el Capitolio, ¿no? Hay que cubrir todas las contingencias cuando uno esboza un plan. A quien no veremos pidiendo perdón por su ridículo de aquellos días es al feliz y desatado trumpismo español, que estaba convencido de algo que a Trump le daba exactamente igual, iba a cantar victoria como fuese. Creo que es un movimiento que comparte rasgos, lo estamos viendo estos días, con el putinismo. 2 movimientos ciegos de exclusivo culto al líder, que incluso cuando el líder se equivoca o se contradice o simplemente los hechos le dan la espalda, no cejarán nunca en su empeño de perder la cabeza por ellos. No van con la realidad, van con las migas de pan que el líder suelta, y cuando se queda el líder sin pan, sus pobres seguidores son capaces de comerse sus zapatos con tal de no preguntar qué ha pasado ahí arriba. Javois, hasta mañana, descansa. Hasta mañana, un beso. Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Transición Ecológica. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vicepresidenta, además de la ampliación de los bonos sociales eléctrico y térmico, ustedes han anunciado que van a crear una nueva categoría de consumidores con derecho a un descuento del 40% en sus facturas. Son hogares de trabajadores con bajos ingresos. ¿Pero de qué ingresos estamos hablando? ¿Por debajo de qué cifra? ¿A quién va a afectar esto? Son referencias que hacemos al IPREM, y básicamente traducido para entenderlo, ¿sí?, en formato de todos los públicos, son personas, familias de renta media que pueden, sin embargo, verse desbordados por el incremento de las facturas energéticas. Por ejemplo, personas que vivan solas y ganen 16.000 euros, personas que vivan 2 personas juntas de alrededor de 20.000 euros, o 2 adultos y un niño alrededor de 23.000 euros, con algunas modulaciones, obviamente, porque también tomamos en consideración, como se hace con carácter general en este tipo de ayudas, para las personas que son víctimas de la violencia doméstica o para personas que tienen discapacidad. Entonces, se aplica un factor modulador distinto, pero más o menos llega a alcanzar a familias con varios miembros cuya renta conjunta se queda en el entorno de 28.000 euros, una cosa así. ¿Y durante cuánto tiempo van a poder, no sé si la palabra es disfrutar de este descuento, pero bueno, acogerse a él? En principio, lo que estamos trabajando es en esas medidas excepcionales que vinculamos a esta situación de crisis y que calculamos se pueden mantener hasta finales de 2023, pero todo ese tipo de detalles, la manera en la que se crea
esta ayuda nueva, esta tarifa nueva, así como la tarifa especial para las calderas de las comunidades de propietarios, aparecerá regulada en el decreto ley que el presidente ya ha anunciado hoy que veremos el próximo martes en el Consejo de Ministros. Esto de las calderas era un problemón enorme para muchísimos hogares que tenían al final una caldera conjunta en toda la comunidad o en toda la urbanización y no podían acogerse a la tarifa regulada y tenían que recurrir a la tarifa libre, que era muchísimo más cara, y se estaban encontrando con unas facturas desorbitadas. Ustedes han anunciado hoy que van a crear una tarifa nueva, una TUR nueva, una tarifa regulada para estas comunidades con caldera centralizada. ¿Los precios van a ser más o menos los mismos que a los que se puede acoger una persona que tiene la caldera exclusivamente de su domicilio? Lo que hacemos es, en primer lugar, en efecto, crear una tarifa nueva, excepcional. En una situación como esta, consideramos que las comunidades de propietarios que comparten una caldera y que probablemente gracias a eso, pues hasta ahora han podido negociar un precio distinto al que pagábamos aquellos que teníamos una tarifa individual en nuestros hogares, pero que en este momento se ven desprotegidos por el incremento tan importante que está teniendo la materia prima gas natural. ¿Qué es lo que hacemos? Establecemos un sistema muy parecido a lo que venimos aplicando desde septiembre de 2021 para las personas y las pymes, las familias y las pymes que tienen contratada una tarifa de último recurso y que en lo que consiste es en limitar el crecimiento del coste de la energía, que normalmente se actualiza cada trimestre, de tal manera que no dejamos que crezca por encima de un límite máximo, y nuestra intención es que los precios más o menos sean parecidos a los que están pagando en estos momentos las personas, las familias que tienen esta tarifa de último recurso, y representa alrededor de un 50% o algo más de lo que sería la factura de gas natural en ausencia de esta medida. Usted sabe, vicepresidenta, que muchas de estas comunidades que estaban viendo que les llegaban unas facturas loquísimas han empezado a contratar gas a precios cerrados, pero mucho más alto, entiendo, de lo que sería ahora esta nueva tarifa de último recurso que se les va a aplicar a ellas. ¿Va a haber facilidades para que estas comunidades que han contratado gas a determinado precio para los próximos 2 años, por ejemplo, puedan cambiarse a esta nueva TUR? Nuestra intención es que la posibilidad de acogerse a esta nueva tarifa sea sencilla. Sí creemos que es importante el que las comunidades de propietarios que se acojan a esta tarifa también incorporen contadores individuales para facilitar un mejor conocimiento del consumo que se hace en cada uno de los hogares y comportamientos más eficientes. Pero sí creemos que es muy importante que se puedan acoger con gran facilidad. Yo creo que la situación de preocupación que estábamos viviendo, plenamente justificada, pues necesitaba una respuesta obvia antes de que empezara la temporada de invierno, que en nuestro país es el 1 de noviembre, y confiamos en efecto en que pues hasta 1.600.000, algo más de 600.000 familias que viven en comunidades de propietarios con caldera comunitaria, comunidad a comunidad, puedan ir acogiéndose a esta tarifa especial que hemos querido llamar ahorro vecinal, porque se trata, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las familias, de una tarifa que implica decisiones para el conjunto de la comunidad. ¿A partir de la semana que viene van a poder acogerse ya o va a tardar? Se necesitará un cierto plazo para poder activar, para poder cambiar la tarifa y para poder tener preparado todo, pero nuestra idea es que esté operativo y aplique desde el 1 de noviembre. Vicepresidenta, ¿el veto de Alemania hace imposible finalmente que se aplique un tope al precio al que se compra el gas, al que se importa gas en Europa? Bueno, no hay un veto por parte de Alemania. Yo creo que al contrario, hay una sensación cada vez más generalizada sobre la necesidad de actuar directamente sobre la referencia del precio del gas que de algún modo nos contamina todo este debate energético, y esa señal de precio del gas hoy por hoy está directamente vinculada al indicador que utilizamos masivamente en los mercados europeos, que es la señal del mercado holandés. Por tanto, hay un consenso muy alto sobre por qué Europa debe establecer un indicador diferente, y debemos indicar que todas las operaciones de importación o de intercambio dentro de los mercados europeos cuenten con ese nuevo indicador como referencia más relevante. Las diferencias o los puntos de detalle que también complican un poco este debate es si esa
señal obligatoria aplica solamente al gas que se importa a través de tubo, ya sea de Rusia exclusivamente, ya sea de otros proveedores que también nos proporcionan gas a través de tubería, como pueden ser Noruega o Argelia. Se aplica al gas que llega a través de barcos metaneros, del gas natural licuado. Se aplica a los mercados diarios, es decir, uno va cierra una operación y un precio directamente en el momento en el que necesita ese consumo de gas, o si por el contrario aplica a los contratos a largo plazo. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado defendiendo? Que debemos preservar los contratos a largo plazo, pero que es bueno efectivamente que una señal de estas características, que esté mucho más vinculada a la realidad de los mercados internacionales y de las distintas plazas donde se consume gas, reduciendo la volatilidad tan tremenda que estamos viviendo en Europa, se aplica a todas las operaciones en las que intervenga el gas natural. Por eso, el poder crear esa cesta en la que combinemos en una parte proporcional la referencia del mercado asiático, la referencia del mercado americano, la referencia del barril de petróleo, nos permitirá el poder contar con una señal de mercado, claramente, que no con un coste fijo o un precio fijo para todos, pero algo mucho más próximo a la realidad, y no con la impresión de que de alguna manera está habiendo una apuesta contra la economía europea, intentando conseguir el mejor precio, sabiendo que en Europa en estos momentos se necesitan vías alternativas de gas, y por tanto pues hay muchos Estados miembros que están dispuestos a pagar el precio que sea. O sea que ahora mismo se puede decir que los mercados del gas están especulando contra Europa. Sí, hombre, yo creo que en un momento en el que Europa ha reclamado todo el gas que le pudiera llegar, y la manera de hacer llegar ese gas al centro y norte de Europa era a través de las pocas regasificadoras que existen en el Atlántico Norte y en el Báltico, pues se ha disparado enormemente el precio del gas, hasta el punto de que ha habido días que la referencia del precio en el mercado holandés y la referencia del precio en el mercado ibérico ha sido de más de 130 euros de diferencia, es decir, una señal muy clara de que se estaba intentando vender al máximo precio y que había codazos por poder desembarcar esos barcos en el puerto, en los puertos holandeses. ¿Y las compras conjuntas van a terminar con esto, vicepresidenta? ¿Qué le parece que Alemania se abra ahora a compras conjuntas de gas natural licuado, que es algo que España llevaba tiempo proponiendo, y Alemania dice ahora pues hagámoslo? Claro, nosotros pensamos que esta es una oportunidad muy buena para consolidar una verdadera política energética común, poniendo en común las infraestructuras, facilitando regulación mucho más allá de la regulación del mercado interior, o mucho más allá de cómo se caracteriza técnicamente y por motivos de seguridad cada uno de los elementos energéticos. También tiene una dimensión exterior muy potente, y en esa dimensión exterior muy potente el poder contar con plataformas en las que se comparta la información, la logística, la flexibilidad, o incluso se puedan sumar distintos operadores para hacer grandes compras de gas, y de esta manera conseguir hacer valer la posición de mercado. Pensemos que Europa es un mercado y una de las grandes demandas de gas a nivel mundial. Yo creo que salimos ganando todos. En este momento, una de las principales preocupaciones es si activamos esa plataforma solamente para operaciones de muy corto plazo, o si activamos esa plataforma con una vocación logística en el corto plazo, es decir, ir ensayando, pero vamos consolidando esa plataforma de compras conjuntas para que pueda seguir funcionando en el medio y en el largo plazo. Y de nuevo, hay muchos elementos que son probablemente técnicos sobre cómo puede funcionar, pero hay otros elementos que son claras señales al mercado, es decir, forma parte de la geopolítica de la energía en ese sentido, qué es lo que está dispuesto a pagar o no Europa, cómo se quiere relacionar con el resto de los proveedores del mundo y con los intermediarios, hasta dónde está en condiciones de trabajar conjuntamente y de cooperar los operadores privados, pero también los gobiernos en ese tipo de facilidades. Y yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande para dar un salto cualitativo muy notable en todo este proceso. Pero hay cálculos de si vamos juntos como Europa a comprar gas natural licuado, y vamos todos los países juntos, por ejemplo, ahora imaginemos un barco de gas natural licuado nos cuesta 100. ¿Cuánto nos podría costar si lo comparáramos entre todos, si la demanda fuera conjunta? Bueno, este es un
ejercicio ya es mucho más difícil, ¿no?, de imaginar qué podría suponer. ¿Por qué? Porque en realidad hay algunos países que tienen empresas públicas, pero en la mayor parte de los casos son operadores privados. Y en muchos de estos supuestos lo que nos encontramos es que se han firmado contratos a largo plazo por esos operadores privados por mucho tiempo. Claro. Es lo que nos ocurre, por ejemplo, en España, y en este sentido es una de las grandes fortalezas que tenemos. Nuestras compañías tienen firmados contratos de aprovisionamiento de gas pues a 2030, a 2032, a 2035, es decir, que saben ya que tienen la certeza con respecto al abastecimiento de ese volumen y una idea clara del precio, con independencia de que haya cláusulas de revisión de precios si se dan determinadas circunstancias, como puede haber sido ahora el caso. Esto nos da mucha estabilidad, mucha seguridad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este momento? Pues que ese contrato a largo plazo que existía entre la mayor parte de los operadores, por ejemplo alemanes, para poder garantizar su acceso al gas, dependía fundamentalmente de unos proveedores muy concretos que venían de Rusia en un volumen demasiado elevado. Entonces, ¿cómo puede comportarse Alemania en este momento? Sus operadores privados o sus empresas públicas que gestionan la llegada de gas, buscando en los mercados que están operativos hoy, que en los mercados diarios, de dónde conseguir ese volumen. El volumen que necesita Alemania en este momento no está disponible en el mercado y ha tenido que ir buscando debajo de las piedras. En el medio plazo es muy interesante que podamos facilitar una demanda agregada de distintos operadores privados diciendo nosotros necesitamos este volumen a este plazo. Entonces estamos en condiciones de negociar un precio diferente porque estamos hablando de cantidades muy superiores a las que reclamaría o a las que buscaría un operador mucho más pequeñito. Así que sí, se produciría en teoría una reducción significativa del precio y una mejora en las condiciones que de negociación de las empresas europeas en relación con los proveedores de gas. ¿Cuándo podrían empezar esas compras conjuntas ya para el invierno que viene? Bueno, tenemos que ver qué es lo que nos propone la Comisión. La Comisión tiene un mandato desde hace ya meses de trabajar en el diseño de esa plataforma y de hacerlo muy de la mano de los operadores privados que entienden bien el funcionamiento de los mercados de gas para poder pues diseñarla de la manera más eficaz posible y que esté operativa cuanto antes. En estos momentos la Comisión ha recibido un mandato reforzado, mucho más claro. En el debate que tuvimos ayer en el Consejo Informal de Energía, el mensaje fue muy contundente y hubo muchísimas intervenciones de muchos ministros pidiéndole a la Comisión que lo activara cuanto antes, que esto debía estar operativo antes de Navidad de cara a este invierno y por tanto pues la Comisión está haciendo ese esfuerzo para poder presentarlo cuanto antes. La semana que viene nos presentará las primeras propuestas en línea con los grandes temas que Ursula von der Leyen presentó al Consejo Europeo la semana pasada, es decir, cómo diseñar una referencia distinta a la del mercado holandés para fijar el precio del gas, cómo desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas, cómo facilitar el que las compañías no tengan que pagar garantías financieras tan elevadas del líquido que esto nos distorsione todavía más el mercado energético en Europa y cómo facilitar unas medidas de apoyo a la industria y a los consumidores domésticos para que el precio de la energía no acabe pasándonos como un tren por encima a todos, drenando recursos y capacidad de recuperación de la sociedad europea. Vicepresidenta, ustedes ayer tuvieron que meterle prisa a la Comisión Europea. Está actuando la Comisión con la celeridad que debería en esta crisis. Me da la sensación de que hay ministros de energía, entre ellos usted, que están un poco, no sé si disgustados, pero sí queriendo que la Comisión tome unos ritmos que no está tomando. Claro, esta es una sensación rara, ¿no? Porque la verdad es que a nuestro juicio esta crisis que se veía venir desde hace más de un año, no entendíamos todavía exactamente qué es lo que estaba ocurriendo, pero claramente las señales de precios y de mercado estaban muy distorsionadas e impactaban muy directamente en la economía de nuestros países. Nos llevó a sentir los efectos en primer lugar y a reclamar medidas desde un momento muy temprano, a tomar medidas domésticas también desde un momento muy temprano y al principio pues la verdad no nos hacían mucho caso. Pero conforme los distintos Estados miembros, sus industrias, sus ciudadanos iban sintiendo ese incremento de precio, pues hubo una preocupación creciente y la Comisión empezó a reaccionar. Al principio lo hacía muy tímidamente, con propuestas más generales, pero cada vez va precisando mucho mejor cuáles son los temas que debemos abordar conjuntamente para tener un éxito importante en la reducción de precios. Es una situación paradójica, decía, porque
desde la perspectiva de cualquiera de nosotros, pues tardar casi un año en reaccionar es extraordinariamente lento. Si uno se para a pensar cuáles son los ritmos habituales por los que la Unión Europea toma decisiones, nos damos cuenta de hasta qué punto está habiendo un esfuerzo muy grande por parte de la Comisión. Prácticamente desde principios de año viene presentando propuestas cada mes o cada 2 meses, y aunque hayan sido tímidas, han sido propuestas crecientes y cada vez más potentes también en su contenido, en su acceso a recursos, o incluso en cuestiones que hasta hace relativamente poco hubieran sido consideradas extraordinariamente heterodoxas, poco recomendables por parte de los técnicos de la Comisión, ¿no? O sea que yo creo que tiene una cara y una cruz. No ha sido todo lo rápido que hubiera debido. Se está progresando a partir de posiciones de partida muy diferentes de los 27 Estados miembros. Pensemos que hasta hace relativamente poco, como decía, la energía era considerada una cosa doméstica en la que cada cual resolvía como mejor podía, y los elementos comunes eran muy pocos, y ahora de repente nos damos cuenta de que esto es absolutamente capital. Hablando de posiciones de partida divergentes, la semana pasada ustedes nos anunciaron que iba a haber una reunión entre Francia, Portugal y España para hablar, entre otras cosas, del MidCat, y sigue sin convocarse. ¿Hay noticias sobre esto? Bueno, estamos manteniendo conversaciones a distintos niveles. Yo creo que las posiciones son claras y son distintas. Francia en estos momentos tiene una presión muy fuerte en su agenda doméstica, con una situación extraordinariamente difícil en la generación de electricidad como consecuencia del mal estado de sus centrales nucleares, y eso es lo que está concentrando todo su esfuerzo, y tradicionalmente ha tenido cierta reticencia a incrementar las interconexiones, y en concreto a facilitar las interconexiones de gas. España y Portugal lo que estamos proponiendo es anticipar una interconexión de hidrógeno. Creemos que no conviene el invertir recursos en algo que tendrá un recorrido temporal relativamente corto. Por tanto, no se trata de recuperar un proyecto de hace 10 años, sino de pensar en qué es lo que necesitamos para consolidar todo ese esqueleto de interconexiones, de puesta en común de nuestras infraestructuras en el medio y en el largo plazo, y ahí hay un espacio para transportar hidrógeno a través de tubo, y por tanto, si estamos en condiciones de poder construirlo con cierta antelación, pues esa infraestructura serviría para transportar gas. Los franceses no quieren saber nada de esto. Los franceses dicen que no quieren saber nada de esto, y dicen que, sin embargo, están dispuestos a hablar de más interconexiones eléctricas, que tampoco ha sido particularmente fácil con ellos hasta la fecha, pero yo creo que este es un buen momento para hacer ver hasta qué punto Francia en este momento está pudiendo superar una situación complicada en su sistema eléctrico, con una diferencia muy grande entre su demanda y la capacidad de producción, gracias precisamente a que tiene una interconexión muy elevada con todos sus vecinos, es decir, está importando electricidad de todos sus vecinos, y esto, pues le ayuda, y nunca sabemos quién va a necesitar ayuda, y tener esa flexibilidad en el conjunto del continente es una buena cosa. Por tanto, hacer primar el interés europeo sobre el interés doméstico en un caso como este, yo creo que es bastante obvio. Si no, pues hay otras alternativas, y no, efectivamente habría que pensar en la construcción de un tubo submarino, como ya se incorporó en el mapa de grandes infraestructuras de interés europeo, en el Repower, que fue una de las grandes iniciativas que presentó la Comisión en marzo, para poder unir Barcelona con Livorno, y que llegue al esqueleto central de tuberías de hidrógeno a través de Livorno. ¿Cuál es el plazo que se dan para decir, si los franceses no quieren saber nada, vamos ya hacia Livorno? Nosotros vamos a trabajar desde ya. Hemos encargado a Enagas, que es el transportista del sistema y quien está en mejor posición técnica para hacer una valoración, que vaya preparando los proyectos, y obviamente pues si no se resuelven pronto las dudas con respecto a la interconexión terrestre a través de los Pirineos, pues tendremos que empezar a plantearnos la posibilidad de esa interconexión submarina. Pronto es en esa reunión que todavía no tiene fecha. Es claro que si hay una orientación política al máximo nivel, las cosas son más sencillas, pero mientras tanto pues hay que ir preparándose para todas las opciones por si acaso. Hablando de preparar, la Comisión Europea prepara un cambio en la normativa de las ayudas de Estado para permitir que los países puedan inyectarles dinero a las grandes empresas energéticas en apuros, dinero público, se entiende. ¿España lo va a hacer?
Bueno, nosotros venimos inyectando una gran cantidad de dinero al conjunto de la economía a través de distintos mecanismos, incluido en el caso de la gran industria, del gran consumo energético, una reducción de los cargos y peajes, de los costes fijos del sistema, una reducción de la carga fiscal, una compensación de las emisiones indirectas de CO2 y una convocatoria de ayudas para la eficiencia energética en el sector industrial de más de 630 millones de euros. O sea que ya se han producido iniciativas en esta dirección que son importantes y que se suman a los fondos de recuperación que lo también que plantea aquí la Comisión, entiendo, es rescates como tal de yo te inyecto X millones. Entonces, yo sí creo que a través de los distintos mecanismos podemos cubrir muchas de esas necesidades y la verdad es que confiamos en que no sean necesarios rescates. Yo creo que la economía española está creciendo y está generando empleo a buen ritmo. En general, los índices de producción industrial son índices positivos, por tanto, estamos viviendo problemas de inflación porque se está trasladando ese incremento de costes de materias primas o de la energía al consumidor final, pero están funcionando. Evidentemente hay que gestionar con mucha prudencia si se requieren recursos adicionales y evidentemente como hemos planteado desde el primer momento, esta crisis hemos de superarla con el menor impacto posible para las familias y para el tejido productivo, o sea que estaremos muy abiertos y muy pendientes, pero me parece que también sería un poco imprudente todavía anticipar que esto se va a necesitar. No estamos en la situación de Alemania, no estamos en la situación de Austria, no estamos en la situación de tantos países que tienen dificultad de acceso físico a la energía. Vicepresidenta, terminamos y hablábamos antes de situaciones complejas a las que tiene que hacer Francia ahora mismo antes de ponerse a pensar en el MidCat. Bueno, la situación más compleja en este momento, que está derivando también en una crisis incluso hasta social, es la huelga, los efectos de la huelga en las gasolineras. ¿Están notando un incremento de compra de carburantes en las gasolineras del norte de España a raíz de la huelga de Francia? Sí, bueno, siempre se producen este tipo de contagios transfronterizos, ¿no? En las zonas limítrofes y es normal que sea así. Yo creo que la situación en Francia es uno de los puntos de preocupación en estos momentos, efectivamente, del gobierno, que es lo que ocurre con las refinerías, porque a diferencia de lo que ocurre en otros Estados miembros y de manera parecida a lo que ocurre en España, Francia cuenta con refinerías. Nosotros contamos con una buena planta de refino y yo creo que eso da estabilidad a nuestro abastecimiento y Francia en estos momentos pues por dificultades o desavenencias en las relaciones laborales pues están teniendo esta contestación social y laboral que afecta al conjunto de la economía después y lógicamente pues las personas que viven cerca de la frontera española pues están repostando a este lado de la frontera. ¿Temen que esas turbulencias laborales en las refinerías, con los efectos que está teniendo, se contagien aquí a España de alguna manera? Yo creo que nosotros tenemos unas condiciones estables, positivas. La industria está funcionando adecuadamente. La petroquímica, que es un sector absolutamente crítico en nuestra actividad industrial, ha ido encontrando maneras, sustitutos también del consumo de gas que le han permitido mantener un nivel de producción y una estabilidad importante y por ahora no ha habido afección ninguna a los trabajadores y yo confío en que esto siga siendo así. En todo caso nos mantenemos siempre muy abiertos y muy pendientes en esa conversación constante que yo creo que hay que mantener en los tiempos de turbulencia, ¿no? Cuando se producen circunstancias complicadas es capital el poder estar a la escucha y saber qué es lo que está ocurriendo en cada territorio, en cada sector para evitar sorpresas, detectar con antelación cualquier problema que se pueda plantear y tener capacidad de reacción para que no se materialice ese problema. Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno, gracias por estar en Hora 25. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Y esta noche con José Antonio Zarzalejos, con Lucía Méndez y con Jesús Maraña. Acabamos de escuchar cómo la vicepresidenta Teresa Rivera nos confirmaba aquí en Hora 25 quién accederá al descuento del 40% en la factura de la luz. Personas solas que ganan 16.000 euros al año, parejas que ingresen 20.000 euros anuales o familias de hasta 28.000 euros. Este es uno de los titulares que deja esta entrevista en Hora 25. Quiero escuchar vuestro análisis sobre las medidas que ha anunciado hoy el Gobierno, la recepción social que están teniendo estas medidas, el mensaje político que encierra esta nueva batería de anuncios dirigidos a reforzar de alguna manera, Jesús, el estado del bienestar. Empiezo por ti, Maraña.
Bueno, lo que hemos conocido hoy es, por un lado, el detalle de algunas de las medidas que se anunciaron con motivo de los presupuestos y que de hecho se criticó que no hubiera suficiente concreción de algunas de ellas. Pero por otro lado, además, pues añaden 3.000 millones de inversiones o de ayudas de distinto tipo que me parece que lo que hacen es ampliar el número de hogares a los que les va a llegar esa posibilidad de reducir las facturas que están soportando, ¿no? Pues efectivamente me parece que en estos tiempos que corren es lo que se está intentando aquí y es la misma línea que están siguiendo gobiernos europeos de distinto signo, ¿no? Cuesta pensar que no nos parezca conveniente a todos que se ayude a quienes más lo necesitan a superar o a soportar esta fase. ¿Por qué? Entonces, aparte de que sea en principio justo, me parece, pero además es que creo que es lo inteligente. Si queremos evitar pues eclosiones sociales que creo que están a la vuelta de la esquina en distintos sectores y algunas las estamos viendo muy cerca en países fronterizos y está ese aviso aquí porque el nivel de inflación es el que es, los precios de la energía están provocando lo que provocan y no parece que a corto plazo se solucionen. Así que todo lo que es este paquete de ayudas o la prórroga de otras medidas que en principio duraban hasta fin de año me parece que van en esa línea de no dejar a sectores muy amplios de la sociedad pues a la intemperie, ¿no? Lucía. Bueno, yo creo que a nadie le pueden parecer mal estas medidas en términos generales. Yo sí puntualizaría un par de cosas, ¿no? Primero, creo que falta una auditoría, me parece mucho decir, un control a propósito de ¿cuántos millones ya está anunciando el gobierno? Anuncia millones, o sea, no para de anunciar, que insisto que me parece bien, pero creo que está faltando, y hoy más o menos lo ha venido a decir Aitor Esteban en su intervención en la comparecencia del presidente en el Congreso, ha venido a decir que le ha dicho a Pedro Sánchez que él creía que las encuestas mejorarían si realmente todas estas ayudas llegaran a quien tiene que llegar, que es a los más necesitados. Creo que hay informes de algunos estudios, de algunos institutos de estudios sociológicos y de algunos organismos públicos, incluso de la propia Unión Europea, que ponen en duda la capacidad que tienen estas medidas para realmente llegar a quien se necesita. Y aquí tenemos el ejemplo del ingreso mínimo vital, que es un ejemplo, pero también tenemos el de las becas. Los universitarios están diciéndonos, pero también tenemos el de Renfe, hay muchos que nos están diciendo que no pueden acceder por problemas burocráticos. Esto es lo que hoy Aitor Esteban le ha puesto de manifiesto al presidente del gobierno. Y hay otra última cosa que esta semana ha pasado, que bueno, queda que reflexionar, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, en uno de sus informes, ha dicho que las transferencias monetarias directas, es decir, los cheques directos a las personas más necesitadas, son una opción mucho más útil que otro tipo de medidas o de subvenciones. El gobierno español, ni en la pandemia ni ahora, en contra de lo que han hecho otros gobiernos europeos, particularmente el alemán, pero también el francés, no ha entregado ninguna ayuda directa en cheque, digamos, ninguna transferencia directa a la cuenta de los más necesitados para ayudarles a sobrellevar la inflación de los alimentos y la inflación de la energía. El ingreso mínimo vital es exactamente eso, ¿no? Bueno, claro, pero mira, Aimar, el famoso no cheque quiero de 400 euros para jóvenes. No, te estoy diciendo, estoy diciendo que esas ayudas no están llegando, que la gente está denunciando que estas ayudas están hay una burocracia tan grandísima. Yo que creo no, que sí ocurre con el ingreso mínimo vital, pero no es están llegando sí, claro, lo que no hay es trenes, claro, quiero decirte,
el bono de los 200 euros de juventud no es para alimentos ni es para transporte. Para cultura. Es para cultura. Es decir, no es para los más necesitados. Estoy hablando, el Fondo Monetario, es que yo no estoy diciendo, es que diga esto el Fondo Monetario Internacional, no sé cómo deciros, están cambiando todos los paradigmas. Es que es lo que digo, que es muy importante que estén cambiando todos los paradigmas. El Fondo Monetario lo que está diciendo es que las ayudas son más eficaces si se ayudan en transferencias directas. Y esto sucedió en la pandemia también, y hubo un gran debate en el gobierno, no sé si acordáis, sí. La vicepresidenta Calviño fue contraria a este tipo de ayudas. Y ahora el Fondo Monetario lo que dice es que en este momento, sí, porque no dice para ayuda de alimentos, pero te recuerdo que hay una crítica cada vez que se habla de un cheque de ayuda directa, que es comprar votos directamente. Yo, lo que dice la oposición. a mí, no sé si la oposición, teniendo en cuenta quién lo pide, no sé si la oposición se atrevería. Yo creo que Feijóo no es contrario a los cheques, me parece. José Antonio. Bueno, coincido en que la medida es evidentemente positiva, ¿no? Ayudar a esas rentas más bajas, y sobre todo es muy importante, y no sé si no le estamos dando la importancia que tiene, el amparo, la ayuda a las viviendas con calefacciones centrales. Pues eso es muy muy relevante, porque afecta a una cantidad enorme de ciudadanos. Gas. Es que, claro, sí, cuando decimos calefacción central tenemos que tener mucho cuidado. Porque no, por supuesto, estoy hablando de gas. Claro, las hay de carbón, pero cada vez es que son menos. Y hay diésel también. Y diésel, efectivamente. O sea, hay varias modalidades. Pero en todo caso, las que funcionan por gas, efectivamente tienen un problema cuando son centrales. No así cuando son individuales. Y el parque de viviendas en España pues es el que es en cuanto a su antigüedad y en su racionalización energética. Dicho esto, es cierto que la administración en España tiene un problema crónico, que es el de la ejecución presupuestaria, o en su caso, la ejecución de las ayudas, sean directas o de otra naturaleza, ¿no? Y ese es un problema muy serio. ¿Cómo se puede arreglar? Pues la mejor forma de arreglarlo es descentralizándolo en las comunidades autónomas, con un control de la administración central mediante convenios, ¿no? Por ejemplo, y disculparme que yo hable en este caso de mi tierra, pero es verdad que el ingreso mínimo vital en el País Vasco, primero que estaba ya aprobado con la renta vital, pues es verdad que tiene muchísimo más alcance y está cubriendo unos porcentajes superiores a la media de la cobertura nacional. Es decir, aquí lo que podemos empezar a tener no es un problema de voluntad política de ayudar a los más vulnerables, sino de tener capacidad de ejecución de las decisiones políticas y presupuestarias. Y eso entiendo a lo que se refiere Lucía, y por lo que creo que estarán peleando en este momento el gobierno en los distintos ministerios. Solo por matizar un segundo, respecto al tema de las ayudas directas que decía Lucía, se aprobó en junio una ayuda directa de 200 euros para hogares con rentas inferiores a 14.000 euros. Sí, yo recordaba que había otro cheque más. Yo lo que digo es que estoy harta de ver reportajes de gente que dice que teniendo las condiciones no la cobra. Pero, y esto es un hecho. Bueno, respecto a las medidas de hoy, yo creo que primero es totalmente diferente, porque es que el bonificar, el hacer descuentos en la factura con determinados criterios de renta, no, es imposible que no lleguen. Es decir, que me parece que hay capacidad y es relativamente sencillo que se pueda cumplir. Y luego yo sí coincido en que hay un problema y un reto absoluto a la hora de ejecutar todo el dinero de los fondos europeos, por supuesto, pero incluso lo que se va aprobando. Y a mí me falta información y detalle de todo eso, porque además veo versiones muy confusas. Pongo un ejemplo. Hace 10 días yo estuve 2 días visitando distintas empresas en La Rioja y tuve acceso a los datos de cómo van la ejecución de fondos europeos que se está facilitando en La Rioja, pues a un montón de empresas relacionadas con el negocio del vino y otras, ¿no? ¿Y cómo lo están haciendo? Enviando agentes a las centenares, miles de bodegas que hay en La Rioja, una por una, informándoles de qué convocatorias son susceptibles de que acudan y de que pidan esos fondos cada empresario.
Bueno, ese sistema está llevando a unos niveles de ejecución de los fondos en esa comunidad autónoma pues muy alto. Hablaban de más del 90% hasta respecto a lo que han recibido hasta ahora. ¿Vale? Pero entiendo que se está refiriendo a medidas que ha tomado el propio gobierno autonómico. Bueno, es que una parte muy importante, no claro, sé, pero es que lo que me explicaban con mucho detalle, claro, es una cuestión muy compleja la ejecución de todo esto, y es verdad que a muchos pequeños empresarios no les llega directamente las posibilidades que tienen de recibir financiación, ¿no? Sin embargo, dependiendo de cómo se haga, quienes tienen la gestión directa de todo eso, que son las comunidades autónomas en buena parte, depende de cómo lo esté gestionando cada una. Y creo que en eso sería bueno que tuviéramos mucho más detalle, porque yo sí entro de vez en cuando, hay una web que está prevista para ir informando de todas las convocatorias que salen. El problema es a veces de información a quienes pueden acceder a esas ayudas. Y yo creo que efectivamente... O de requisitos. Sí, pero para empezar hay que saberlo, es decir, porque me explicaban que hay convocatorias, es decir, perfectamente establecidas para distintos tipos de necesidades, ¿no? de inversión, de reforzamiento, de digitalización, etcétera, de transición ecológica, etcétera. Y hay comunidades y ayuntamientos en las que creo que se están aprovechando muy bien, y otros a lo mejor que no, y convendría identificarlos, efectivamente. Pero el reto es brutal, el reto administrativo es brutal, de distribuir esos fondos justamente a los sectores y a los proyectos adecuados a los que se dirigen esos fondos. El reto desde el punto de vista administrativo, para cualquier administración, para esta, para la anterior o para la que venga, es realmente colosal, muy difícil y muy complicado. Claro. Y es mejor ir a las administraciones más cercanas para las funciones de información y de suministro de canales de petición. Y José Antonio, me pareció muy interesante y muy relevante que algunas administraciones, como insisto, en este caso la de La Rioja, vayan ellos a los posibles pues empresarios y ciudadanos que pueden acceder. A lo que voy yo es a otra de las noticias del día. Sabéis que 4 días después de que dimitiera Carlos Lesmes, anunciara su dimisión como presidente del Poder Judicial, hoy los vocales, esta tarde, los vocales del Consejo han elegido al sustituto de Lesmes, que va a ser Rafael Mozo, del sector progresista. Lo han elegido por mayoría, pese a que los servicios jurídicos del Consejo General del Poder Judicial habían señalado a otro candidato, el vicepresidente del Tribunal Supremo. Él sí que va a presidir el Tribunal Supremo, que se quedaba sin presidente a raíz de la dimisión de Lesmes, pero el Consejo lo va a presidir Mozo, y además con las funciones muy limitadas. Ahora vamos a ir a eso. Por lo tanto, se abre un extraño periodo de bicefalia en la cúpula judicial. Habitualmente siempre es la misma persona quien preside el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. En este caso no lo va a ser así. Y la pregunta además es ¿por cuánto tiempo se abre este periodo? Porque en principio se espera que haya un acuerdo en cuestión de días entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo ya por completo. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Explícanos cómo se ha fraguado la elección de Mozo como nuevo presidente del Consejo. Por un acuerdo entre vocales progresistas y conservadores que aupan a uno de los suyos al cargo, aunque tú lo decías, con las funciones limitadas en materia económica, en materia de comunicación, o incluso no puede tocar la composición de las comisiones. Y es que Rafael Mozo no es un presidente, sino un presidente suplente. Ha salido adelante por 16 votos a favor y 1 en contra, el de un vocal que además es magistrado del Supremo y que considera ilegal el nombramiento porque Mozo no reúne los requisitos. Mozo se impone al vicepresidente del Supremo, a Francisco Marín, el candidato designado por los servicios jurídicos del Poder Judicial, apadrinado por Lesmes, que querían que ocupara la presidencia de Consejo y Supremo. A juicio de la mayoría de vocales, no hay razón alguna que justifique la elección de Marín y resultaría anómalo que pudiera asumir el cargo alguien que carece de esa legitimidad porque no ha sido nombrado por el Pleno. Es muy controvertida esta decisión hasta el punto de que una de las vocales se ha negado a participar en la votación porque dice es que esto es ilegal y yo no voy a participar en una votación ilegal. ¿Tú has hablado con esa vocal, Pedro? ¿Qué te dicen? Dice que efectivamente que esta votación es ilegal, o sea, el Pleno ha sido bastante anómalo, Aymar. Un vocal ha puesto por escrito en su voto particular, como hemos dicho antes, que este nombramiento era ilegal, pero otra, Marc Abrejas, se ha marchado del Pleno en el momento de votar y luego ha vuelto porque considera que votando en contra o en blanco participaba en ese procedimiento que ella considera ilegal. Es tan obvio que no se trata de una sustitución natural aplicando las normas de suplencia que progresistas y conservadores
conservadores han tenido que negociar, nos dice en la conversación que hemos mantenido con ella. Marc Cabrejas sostiene que el bloque conservador admite la presidencia del progresista Mozó porque van a condicionar su ejercicio y la ley no permite limitar las funciones del presidente del Poder Judicial. Los vocales, ya lo hemos dicho, auxiliarán a Mozó en temas económicos, de comunicación o de personal. Otros vocales, Aimar, ponen el disparadero a Cabrejas porque dicen que la ley establece que los vocales tienen el deber inexcusable de votar. Pedro, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Conclusiones, José Antonio, de este episodio que os pregunto. A mí me parece, sí. Me adelanto a decirte, escandaloso. Ni la pregunta, espera. No, escandaloso. Dale. Me parece escandaloso. Me parece primero absolutamente, no sé, me causa perplejidad que se haya renunciado el presidente del Tribunal Supremo del Consejo, Carlos Lesmes, y no le hayan seguido en esa renuncia todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque esto habría sido una solución en cierto modo radical. En el vacío total es mucho más fácil. Segundo, me parece una historia completamente excéntrica que el señor Feijóo diga que hay que pedirle un informe al actual Consejo sobre... No, al siguiente. Al siguiente, sí, bueno, siguiente. Pues todavía me parece más excéntrico. Al que elijan ellos, vamos. Al que elijan ellos, pues todavía me parece más excéntrico, porque esa es una facultad claramente legislativa. Otra cosa es que si hay una reforma de la ley del Poder Judicial, pues lógicamente tengan que... Ya no consultiva, claro. Por aclarar los siguientes que se pueden estar perdiendo en este momento. Lo que ahora plantea Feijóo es que se renueve el Consejo General del Poder Judicial sin cambiar el sistema de elección de los jueces, que el siguiente Consejo elabore un informe sobre cómo tendría que cambiarse el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial, pero no vinculante. O sea, que el gobierno y el Congreso podrían hacer lo que quisieran. Pero fíjate, Aimar, en esta elección se establece al final estos vocales que ya no responden ante nadie, han creado una bicefalia que no está prevista en absoluto en ninguna ley, en ninguna disposición. Por una parte hay un presidente que es suplente, fíjate que suple, pero no sustituye, y por eso han hecho la trampa, ir a una normativa interna del Consejo para si está enfermo y tiene gripe y está de baja el Lesmes, pues le sustituiría efectivamente este señor durante un tiempo, ¿no? Pero no han ido a esa normativa. Pero según la ley orgánica del Poder Judicial, lo que procedía sin ningún tipo de duda es que el vicepresidente interino del Tribunal Supremo, que es Marín Castán, presidiese por una parte el Supremo y por otra parte el Consejo General del Poder Judicial. Maraña Méndez. Bueno, claro, esto que apunta Zarzalejos, que yo no discuto, pero está claro que lo discuten los miembros del propio Consejo, pues porque consideran que quien tiene que elegirlo es el Consejo del Poder Judicial, ¿no? También consideran que eso es lo legal. A mí me parece una chapuza en ese término, ¿no? En este sentido, porque efectivamente no existe el modelo de una bicefalia y un presidente prácticamente sin funciones o condicionado en todas las comisiones y en todo el ejercicio. Solo tiene, a mi juicio, una lectura relacionada con la cuestión política, y es que se considera que es cuestión de días el llegar a un acuerdo para la renovación. Y de hecho, las declaraciones que va haciendo Feijóo cada día que pasa apuntan en ese sentido, puesto que por más que se intente pues salir bien de todo esto, es obvio que renuncian a lo que planteaban como una condición, que ya hemos hablado varias veces de ello y a mí me parece inadmisible, que es poner condiciones al cumplimiento de la Constitución. Y por último, solo un matiz a lo que apuntaba José Antonio sobre que tendrían que haber dimitido con Lesmes todo el Consejo. Claro, yo era partidario de eso y lo defendí hace mucho tiempo, es decir, llevamos casi 4 años de bloqueo, pensando efectivamente en eso, que sería una decisión y una medida que provocaría inevitablemente que se llegara a un acuerdo de renovación inmediato. Pero entonces, si se hubiera hecho eso y hubiera ocurrido, la pregunta sería, ¿por qué hemos esperado 4 años? De todas ¿Cómo formas, puede Jesús, estar una de las instituciones clave del Estado democrático pendiente de que se fuerce a los partidos, y en este caso, a mi juicio, claramente al PP, que era quien bloqueaba, bueno, pues a dar el paso que ahora va a tener que dar? Y parece que lo único
que se pretende ahora mismo es tener una salida que permita mínimamente argumentar ese cambio de... Brevísimamente, José Antonio, que quiero escuchar. No, brevísimamente, quiero decir, y esto no es una opinión, sino es una información. Cabe la posibilidad cierta de que se interponga un recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera contra el nombramiento, a mi juicio claramente ilegal, del señor Mozo. Lucía. Hombre, vamos a ver, Aimar, es que la noticia que hemos dado esta noche es que los vocales del Poder Judicial han actuado en contra del informe del Servicio Jurídico del Poder Judicial. Es cierto, ¿no? Y ya, o sea, es que no sé cómo calificar eso, la verdad, porque un país en el que se supone que hay seguridad jurídica, que el propio Poder Judicial, los vocales, incumplan las normas de su servicio jurídico, pues yo no sé cómo calificarlo verdaderamente. Lo que, vamos, en el metro no se hablará del tema, pero desde luego, desde el punto de vista del funcionamiento del Estado de Derecho, es una cosa alucinante en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que la explicación de lo que ha pasado hoy es que el Consejo del Poder Judicial está en estado de putrefacción, claramente, ¿no? Es un órgano que no funciona de ninguna manera, que funciona ahora por otros criterios que no son los criterios jurídicos, ni mucho menos, ¿no? Y luego yo creo que efectivamente Jesús tiene razón, yo creo que va a haber un acuerdo, y creo que va a haber un acuerdo porque el señor Feijóo quiere demostrar que efectivamente, como dice, es un hombre de Estado, y la única manera que tiene de demostrarlo es llegar a un acuerdo sobre esta cuestión con el Partido Socialista, con el gobierno. Y por tanto yo creo que están buscando la manera, digamos, de poder defender sus posiciones públicamente cuando se llegue a este acuerdo. También digo, brevísimamente, sola, el final, el señor Feijóo está insistiendo tanto en la necesidad de elegir perfiles neutrales y limpios que, como elijan a alguien que no lo sea, habrá que pedirle cuentas. Hora 25. Hay un dato que hemos conocido hoy absolutamente significativo de los tiempos que vivimos, y es que dentro de 15 años, 1 de cada 3 hogares en España será de alguien que vive solo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha cogido las tendencias de cómo está cambiando nuestra sociedad en los últimos años. Con esas tendencias ha hecho una proyección de si esto sigue así, cómo será la sociedad dentro de 15 años. Y la conclusión es esa, que 1 de cada 3 hogares será de gente que viva sola. Estamos hablando de España, 1 de cada 3 hogares de gente que viva sola, con los efectos que tiene eso sobre los vínculos en nuestra sociedad. ¿Qué nos dice esta proyección, Lucía? Bueno, pues lo que nos dice es que estamos ante unos cambios sociales de los que ni siquiera somos conscientes, salvo cuando dais la noticia aquí de lo que dice el INE, ¿no? Todos lo vemos a nuestro alrededor, pero realmente no somos capaces de calibrar exactamente cuál es el alcance de estos cambios sociales. Bueno, yo nací en una generación en la que en casa vivían los abuelos, vivían los tíos, vivían los padres y vivían los hijos. Y vivo en una situación, X años más tarde, tampoco tanto. en la que ese modo de vida ya no existe en ningún sitio, ni en un pueblo, ni en las ciudades, ni en ningún sitio, ¿no? O sea que las familias extensas, eso se terminó, se ha ido acabando. Bueno, yo estoy hablando de hace 50 años, o sea, tampoco hace tanto tiempo, hace 40 años. Y luego yo creo que el gran drama de nuestro tiempo, que yo creo que está demasiado ausente, ya no solo de la conversación pública y de los discursos políticos, sino de la inquietud y de la preocupación de las instituciones, pues es la bajísima natalidad. Somos el país del mundo con la natalidad más baja. Los jóvenes españoles no tienen niños, llámalo X, por la razón que sea. Por una parte no pueden tenerlos y por otra parte tampoco quieren tenerlos, y por tanto si hay esa tendencia, lo lógico es que efectivamente caminemos. Porque has dicho en qué año, en el año 37. Bueno, pero es que en el 50 en el 50 va a ser todavía peor, ¿no? Y bueno, yo creo que vivir en soledad pues acarrea problemas psicológicos añadidos a los que ya se pueden tener particularmente en las grandes ciudades. En la soledad no deseada, matizaría yo, ¿no? Claro.
Bueno, sí. claro, por supuesto. Bueno, la soledad no deseada más todavía, pero incluso la deseada, ya porque, bueno, en fin, a ver, es que una persona que vive sola, no sé, pero si tiene algún tipo de ataque repentino o de enfermedad repentina, pues no hay nadie en casa. Es que esto es... y en los pueblos, en fin, resulta todavía peor, ¿no? Y yo creo que el hecho de que las grandes... Esto nos dimos cuenta en la pandemia con las residencias de ancianos de las ciudades, ¿no? Cómo se llenaban de personas que no estaban suficientemente bien atendidas, ¿no? Y yo creo que este es un problema de las grandes ciudades que para los ayuntamientos de todas maneras es un reto muy grande. Zarzalejos. A mí de lo que me llama particularmente la atención de esa proyección que ha hecho el INE a largo plazo, porque ya no se puede decir que sea a medio, es que un porcentaje muy alto de los ciudadanos españoles no habrán nacido en España o tendrá un origen, una procedencia en el extranjero. Es decir, que vamos hacia sociedades cada vez más mestizas y que habrá que hacer un esfuerzo de integración. Eso me parece, al margen de lo que subraya sobre la soledad, el nuevo modelo de familia, Lucía, a mí eso es un tema que me llama mucho la atención y que me parece que es no una situación de crisis, sino es una situación de oportunidad. Es decir, que venga determinada inmigración a países que tienen, como España, un déficit demográfico importante, me parece que es positivo y que hay que tomarlo como una oportunidad de futuro. Pero también es cierto, por otra parte, que o mejoramos las condiciones de las generaciones más jóvenes en edad de procreación y todo esto, o vamos a tener un problema serio de distintas características. Maraña. Claro, esto nos ocurre con alguna frecuencia, ¿no? Que de repente sale un dato concreto que nos deja impactados, ¿no? Que en 1 de cada 3 hogares pues habite alguien en soledad y además probablemente hasta su muerte, ¿no? Pero claro, siempre están relacionados los datos, con otros factores, es una consecuencia, ¿no? El propio INE advierte que no tiene un fin predictivo, ¿no? Lo que hace, porque es un cálculo basado en las tendencias actuales, pero nos debería llevar a la reflexión, claro, de examinar qué significa que las tendencias vayan a esa conclusión, a ese dato, ¿no? Porque tiene que ver con el problema de natalidad que ya habéis apuntado, con el alargamiento, que ese es un buen dato, ¿no?, para todos, de la esperanza de vida, y tiene que ver, desde luego, con el sistema económico y de empleo, etcétera, etcétera, que estamos viviendo. Es decir, mientras las condiciones de la gente joven sean tan precarias como las que están viviendo, es muy difícil que el problema de la natalidad se supere. Y segundo, nos lleva a la conclusión también de que tenemos que cambiar todo el sistema y hasta el concepto de los cuidados, porque probablemente en esa tesitura efectivamente gana puntos el tener en cuenta que se necesitan cuidados personalizados, probablemente, ¿no? Solo hablamos a veces del modelo residencial, que es importantísimo, pero también es importante prever, y quien vive solo, ¿cómo solucionamos pues todo esto que también apuntaba Lucía, ¿no? Lo que significa vivir solo a una determinada edad? Todo eso me parece que esa relación de distintos factores, pues al final, ¿con qué termina estando relacionado? Con lo más básico y lo más de fondo, que es qué sistema de bienestar, de convivencia, de calidad de vida queremos tener y qué supone eso. Fíjate que, Jesús, que en este gobierno hay la ministra, a la vicepresidenta, a la que a Aimar le han entrevistado, es ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Lo que pasa es que la crisis económica se ha comido, digamos, el reto demográfico, porque no ha habido oportunidad de abordarlo con políticas en el sentido que señalas, ¿no?, dirigidas a hacer posible que la gente joven salga del precariado y pueda tener hijos y por lo tanto rejuvenecer esto. Pero el reto demográfico ya estaba detectado desde hace años, e incluso una vicepresidencia
asume esa cuestión. Lo que pasa es que como hemos tenido estos cisnes negros de la pandemia, de la guerra, de la crisis, pues efectivamente esto no se ha podido abordar, y cuando vemos esto nos echamos las manos a la cabeza y decimos, algo tenemos que hacer. Ya sabíamos que teníamos que hacer hace muchísimos años. Lo que pasa es que no hemos, en el orden de prioridades se nos ha alterado totalmente con estas circunstancias. Lucía, rematas. Bueno, yo creo que hay claramente en las medidas sociales que cada día el gobierno anuncia, que espero de todo corazón que de verdad puedan llegar a los que la necesitan. Hay un asunto que en otros países está muy presente, que son las ayudas a la natalidad, que aquí en España, pues desgraciadamente, pues no sé por qué, pero no hemos llegado a ese. Y las comunidades que las han puesto en marcha, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, han puesto en marcha una chapuza que no favorece la natalidad, porque son unas condiciones que prácticamente casi no los puede cobrar nadie, ¿no? Y yo creo que ahí está y cuando José Antonio dice lo del reto demográfico... avances ha habido en los permisos de paternidad, de maternidad, etcétera, ya se nos olvida, pero ha habido avances importantes. Bueno, Otra cosa es que sean suficientes, que no lo son. Hombre, claro que no, claro que no. Lucía, venga, claro cerramos. que no, es que yo creo que ese es el problema de este país, ¿no? Es decir, que 30 años después todavía las mujeres siguen penalizadas en su carrera profesional cuando tienen hijos. Y esto lo sabe todo el mundo. A ver, que antes hemos dejado un debate medio cerrar con Manu Carreño. Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver, una de las noticias económicas del día, económicas, sociales y de todo, es que aquí empieza a cambiar el modelo de plataformas de pago por visión de contenido a demanda. O sea, Netflix va a empezar a meter publicidad durante la serie. Sí, y a cambio te dice, pagas un poco menos que lo que estabas pagando hasta ahora. Pagas 5,49 menos y efectivamente te cuelan anuncios 5 minutos por hora, como máximo 5 minutos por hora, con efectivamente un nuevo modelo que no solamente cambia Netflix. La tele del futuro se parece cada vez más a la tele de 1980 y el 1, 2, 3 y la Ruperta. Cada vez tenemos, en fin, más publicidad, ahora pagada, ahora además pagamos por fuera, sino que esto además nos rompe el sistema de plataformas en dos. Nos rompe la primera, las plataformas que tienen publicidad y las que no. Tienen publicidad ya Netflix en 12 países a partir de ese día 10 de noviembre, pero también la tiene HBO en Estados Unidos desde junio de 2021. Las que tienen publicidad, Aymar, son las que necesitan dinero, las que tienen apuros económicos, Netflix y HBO. Claro. Así que tenemos un grupo de plataformas que tienen publicidad y apuros y otras que tienen dinero y dinero suficiente como para comprarse a la competencia, que son fundamentalmente otras dos, Disney y Amazon. Así que ahora mismo lo que tenemos es roto el sistema en esos dos grupos, quienes tienen publicidad y quienes tienen problemas. Esto es lo que te quería preguntar. Esto vamos a empezar a ver, salvando todas las distancias, pero quiero decir, un proceso de fusión es un poco como lo que vimos en la banca, unas se comen a otras y terminan fusionando a la grande con la pequeña y tal. Sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, hasta el punto de que si uno le echa un vistazo a las cifras de los dos grandes jugadores, Amazon vale en bolsa 1,1 billones con B, es como el PIB español en un año, eso es lo que vale Amazon en bolsa, y Apple vale 2,3 billones con B, es como el PIB español en 2 años. Así que esas son ahora mismo candidatas a canibalizar a las demás. Y lo que hoy hace Netflix básicamente es intentar sobrevivir. ¿Y los accionistas cómo se lo han tomado, el hecho de que haya anunciado que va a meter publicidad? Pues ha habido una sorprendente reacción, porque lo que ha hecho Netflix, que es un movimiento de huida hacia adelante, ha cambiado bastante. Se ha leído de una manera distinta. En tiempos de inflación, todo el mundo recorta. Y lo primero que haces es decir, tengo 5 plataformas, está fuera. Esto, lo hemos dicho muchas veces, existe una burbuja de la plataforma. ¿Qué está haciendo Netflix? Diciendo, hombre, si se va usted a cepillar alguna, la mía vale 5 pavos, las de los demás, la competencia valen el doble, el triple. Así que se está entendiendo esto en el mercado como una red de seguridad, no tanto como un movimiento de crecimiento, sino como una red de salvación para tener, como tiene Spotify, clientes premium y clientes más o menos baratos. Y la acción de Netflix se ha disparado.
estaba subiendo un 0,4, está subiendo al final un 4, casi un 5%, o sea que esto funcionar, de momento ha funcionado, a corto plazo funciona. Pues nada, Netflix, bienvenida al mercado de la publicidad. Ruiz, un abrazo. Ya te digo, 1980, muy parecidas las televisiones de 2022 a las de 1982. Hasta mañana, Javi. Hasta luego. Joaquín Estefanía. La cultura al servicio de las libertades. Cuando fui a Chernóbil no quedaban personas, solo animales, perros y jabalíes que se habían instalado en las casas de las personas. La energía nuclear pacífica también mata. No somos conscientes de ello. Es irresponsable defenderla. Estas palabras corresponden a Svetlana Alexievich, la premio Nobel Bielorrusia, que estos días viaja de un sitio para otro por España. Hay una forma de meditar sobre Europa, los discursos del odio, la energía nuclear, el estado de bienestar o el pensamiento de género, que son los festivales de cultura. En Barcelona se juntan ahora más de 2 centenares de intelectuales en directo por videoconferencia, en espacios cerrados y en plazas abiertas para ser escuchados por mucho público, en especial jóvenes participativos. En Pamplona se repiten, 50 años después de los primeros, unos encuentros que marcaron un hito en el tardofranquismo. Allí se ha hablado de cómo sanar el resentimiento en las sociedades que se asemeja a una gangrena que pone en peligro la democracia. Se trata de la cultura al servicio de las libertades, que se extiendan esos laboratorios de la reflexión. Punto y 25. Y esta noche cerramos el chiringuito con una canción inédita de Queen que grabaron cuando Freddie Mercury todavía vivía y que ha salido hoy a la luz por primera vez 31 años después. Face It Alone se titula este tema inédito que el cantante de Queen grabó para el disco de Miracle del 89, quedó descartado en su día y ahora se va a incluir en la reedición del disco que sale a la venta dentro de un mes, el 18 de noviembre. Con Queen nos vamos. Jesús Maraña, Lucía Méndez, José Antonio Zarzalejos, un abrazo a los tres. Buenas noches. Gracias. Adiós, buenas noches. Y ustedes descansen. Nos encontramos mañana aquí en Hora 25. So dear to your life explodes in sight. You feel your soul is burned alive. When something so deep and so far and wide falls down beside you, cries can be heard so loud and clear. Your life is your own. You're in charge of yourself, master of your home. In the end. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.